Hoy en día, creemos que la sociedad moderna ha alcanzado la cúspide de la libertad en muchos aspectos, pero hace más de 3000 años, en el fértil valle del Nilo, se practicaban costumbres que aún hoy nos parecerían atrevidas e incluso escandalosas. La sexualidad en el antiguo Egipto era muy diferente a como la concebimos actualmente, sin las restricciones ni los tabúes que predominan en muchas culturas modernas. Era vista como algo natural y celebrado sin pudor, lo que refleja una civilización que vivió este aspecto de la vida con una mentalidad abierta y sin complejos. En este video, te contaremos impactantes detalles sobre las costumbres sexuales en el antiguo Egipto, desde rituales religiosos hasta el uso de los primeros juguetes sexuales. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Aunque la egiptología surgió en una época de moralidad conservadora que retrasó el estudio del sexo, en el antiguo Egipto, los antiguos egipcios veían la sexualidad de manera mucho más pragmática. Las pasiones descontroladas no eran un concepto común para ellos, quienes abordaban el sexo de manera natural. Según la literatura antigua, la sexualidad era algo cotidiano y carecía de muchos de los tabúes que actualmente presiden en las sociedades occidentales. La climatología benigna de Egipto permitió a sus habitantes vestir ropas ligeras e, incluso, a menudo ir completamente desnudos. Aunque las referencias iconográficas sobre el sexo en el arte egipcio no son abundantes, los pocos documentos que tenemos revelan mucho sobre sus costumbres. Según el profesor Jorge Roberto Actín en su texto Apuntes sobre las eróticas egipcias, el sexo en el Egipto faraónico se representaba de una forma abierta y sin vergüenza, algo que no tiene comparación con ninguna otra civilización de su época. El egiptólogo francés Jean-François Champollion, sorprendido por la moralidad de los tiempos, comentó lo impactado que estaba al descubrir representaciones sexuales en los papiros. Describió algunas de estas imágenes como de una obscenidad monstruosa, lo que le llevó a cuestionar la sabiduría de esta civilización. Uno de los pocos documentos que nos brindan información sobre las conductas sexuales egipcias es el famoso papiro erótico de Turín. En este antiguo documento, desgastado por el tiempo, se pueden observar escenas explícitas de la vida sexual de la corte, los sacerdotes y altos funcionarios. Las mujeres en el antiguo Egipto gozaban de una notable independencia. A diferencia de muchas otras civilizaciones de su tiempo, no estaban sujetas a la autoridad legal de sus maridos y no se les exigía llegar vírgenes al matrimonio. Las bodas ocurrían a edades muy tempranas, las mujeres se casaban alrededor de los 14 años, mientras que los hombres lo hacían cerca de los 16. Curiosamente, no existía una ceremonia formal para el matrimonio, simplemente, una pareja se consideraba casada cuando comenzaban a vivir juntos. El objetivo principal del matrimonio era la reproducción, y la infertilidad se consideraba motivo de divorcio. La poligamia estaba permitida, pero no era común, salvo entre las clases gobernantes. El famoso faraón Ramsés II, quien murió a la edad de 91 años, aseguraba haber tenido más de 20 esposas y numerosas concubinas, llegando a ser padre de más de 100 hijos. Otra de las prácticas llamativas de los faraones era el matrimonio incestuoso, una costumbre reservada únicamente para la familia real. Este tipo de uniones buscaba mantener la pureza de la sangre real. Uno de los aspectos más intrigantes de la vida sexual en Egipto eran las ceremonias religiosas vinculadas a la fertilidad. El historiador griego Heródoto, en el siglo V a.C., describió con gran asombro una de estas ceremonias en honor a la diosa felina Bastet, en la ciudad de Bubastis. Durante las festividades, hombres y mujeres subían a embarcaciones que navegaban por el Nilo, tocando instrumentos musicales y cantando. Mientras celebraban, también participaban en actos sexuales, tanto en las barcas como al llegar a las orillas. Sobre la prostitución, aunque no existen pruebas concluyentes de que hubiera un equivalente exacto a lo que hoy llamamos prostitución, sí existían las llamadas casas de cerveza, lugares donde las mujeres ofrecían servicios sexuales. Estas mujeres fueron identificadas fácilmente por sus pelucas llamativas, perfumes y maquillaje, en especial por el uso de pintalabios. Además de ser trabajadoras sexuales, muchas de estas mujeres también eran bailarinas y músicas. Un mito intrigante que relaciona el sexo con la religión es la historia de Osiris.
Después de ser asesinado y descuartizado por su hermano Sés, su esposa Isis logró reconstruir su cuerpo, pero no encontró su miembro viril. Para devolverle la vida, esculpió un pene de arcilla y, a través de una felación, le devolvió a la vida. Este mito resalta el valor sagrado que los egipcios otorgan al sexo. En el antiguo Egipto, la sexualidad no era solo una cuestión humana, sino que tenía profundas implicaciones religiosas y cósmicas. Los egipcios creían que el dios Atún, uno de los dioses creadores más importantes, había dado origen al universo a través de un acto de autogénesis, se masturbó, y de su semen nacieron los primeros dioses, quienes luego ayudarían a dar forma al mundo. Esta historia simbólica tuvo un impacto directo en la percepción del faraón y su rol en la tierra. El faraón, considerado la encarnación divina en la tierra, no era solo el rey de Egipto, sino el intermediario directo entre los dioses y su pueblo. Como tal, su poder no se limitaba a lo terrenal, tenía la responsabilidad de mantener el equilibrio cósmico, garantizar la prosperidad y, sobre todo, asegurar la fertilidad del Nilo, del que dependía la vida en Egipto. Uno de los hallazgos más intrigantes realizados por arqueólogos en relación con la sexualidad egipcia es el descubrimiento de lo que podría ser uno de los primeros juguetes sexuales de la historia, un artefacto hecho con restos del pene de un cachalote. Aunque este objeto parece extraño desde nuestra perspectiva moderna, para los antiguos egipcios habría tenido connotaciones profundamente simbólicas. El uso de este tipo de materiales sugiere que el objeto no solo tenía un propósito sexual, sino también una conexión con los poderes de la fertilidad y la vida. El cachalote, un animal impresionante por su tamaño y poder, representaba en este contexto un símbolo de fuerza viril y fertilidad. Los egipcios, fascinados por el poder creativo del sexo y la vida, probablemente veían en este artefacto una manera de canalizar ese poder. El hecho de que utilizaran restos de un animal tan imponente como el cachalote puede haberse relacionado con la creencia en el poder cósmico del semen, que en la mitología egipcia estaba vinculada a la creación del universo. Así, este primitivo juguete sexual podría haber sido visto no solo como una herramienta de placer, sino como una representación simbólica del poder creador del dios Atún y de la fertilidad misma. Este hallazgo resalta la actitud abierta que los egipcios tenían hacia el sexo y su conexión directa con las creencias religiosas. El acto sexual y los objetos relacionados con él no eran simplemente privados, sino que podían tener un papel importante en el contexto de la cosmología y la religión egipcia. En lugar de ser considerados vulgares o tabú, como ocurren en muchas culturas modernas, estos aspectos de la vida eran entendidos como fundamentales para el equilibrio y la continuidad del mundo. El papel del faraón en estos rituales de fertilidad no era una rareza aislada, sino parte de un sistema más amplio de creencias que colocaba al sexo en el centro de la vida religiosa. El Nilo no solo era visto como una fuente de agua, sino como un reflejo del poder creador de los dioses. Cada inundación del río era vista como una manifestación física de la fertilidad divina, y el faraón debía, mediante su participación en estos rituales, asegurar que este ciclo continuara ininterrumpido. Además, estos rituales no se limitaban al faraón. En algunas festividades, como las dedicadas a la diosa Bastet, la diosa de la fertilidad y la protección, las celebraciones incluían orgías rituales donde los participantes imitaban el acto creador de los dioses para reforzar los lazos entre el mundo terrestre y el divino. Estas prácticas, que podrían parecer extremas desde una perspectiva moderna, fueron entendidas como esenciales para mantener el orden cósmico y asegurar la abundancia del país. Los rituales de masturbación y el uso de objetos simbólicos como el juguete sexual de cachalote, en este contexto, no eran meramente placenteros. Eran actos profundamente enraizados en el simbolismo religioso, en la creencia de que el sexo, en todas sus formas, tenía el poder de conectar a los seres humanos con los dioses, de asegurar la continuidad de la vida y de garantizar el bienestar del reino. Así concluye nuestro fascinante recorrido por la sexualidad en el antiguo Egipto. Esperamos que hayas disfrutado descubriendo estos detalles tan reveladores y que te haya sorprendido tanto como nosotros al investigar sobre esta increíble civilización. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle me gusta para más contenido interesante. Nos vemos en el próximo video.